Buenas tardes. Yo, antes de empezar el diálogo, me gustaría presentarles a ustedes quién es Guillermo Quintero, que creo que es importante saber un poco el currículum del director y productor del documental que acabamos de ver, ¿vale? Entonces, el director y productor colombiano Guillermo Quintero estudió biología en la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente se trasladó a vivir a Francia, en donde cursó la licenciatura en filosofía en la Universidad Sorbonne de París. Allí también hizo una maestría en ciencias de la comunicación y una maestría en educación. Fue asesor y presentador en un programa llamado Chinganarama, producido por Citurna Producciones y transmitido por el canal Señal Colombia. Además, trabajó 3 años como cámara de reportería para los canales RCN y NTC 24 en París. Durante 4 años fue programador del Festival de Cine Panorama de Cine Colombiano, en París nuevamente. Su primer documental, Homo Botanicus, del año 2018, se estrenó en el Festival Duc de Leipzig, Alemania. Ganó el Gran Premio Documental del Festival Internacional de Cine de Turín, en Italia, y recibió el Premio Estrella de Cannes, en Francia. Ese documental fue producido por Casa Tarántula y coproducido por Señal Colombia y Stan, y narra el trabajo minucioso de quien fue el profesor del director, Julio Betancourt, renombrado botánico del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, que censa las especies abundantes de flora colombiana junto a su ayudante Cristian Castro. El documental que acabamos de ver, Río Rojo, se estrenó en el Festival Cinema du Ril en París. Es su segundo largometraje documental, ¿sí? La producción se está estrenando precisamente en agosto y por eso le damos las gracias por elegir Neiva también como una de las ciudades donde se expone este documental o se proyecta este documental, ¿no? Quintero también es productor del largometraje documental Transfariana del 2023 del director francés Juris Lachey y del segundo largometraje documental de Simón Uribe, En la Tierra. Pues queremos darle la bienvenida y las gracias por permitir vernos su obra a nosotros. Básicamente somos de la comunidad de la Universidad Surcolombiana. Pues bienvenido y muchas gracias por su apreciado documental. No, gracias a ustedes por el recibimiento. Sí, pues la idea de este espacio es primero hacer unas apreciaciones, ¿sí? Tanto de contenido y forma del documental que acabamos de ver y que hemos llamado para la conversación ética del medio ambiente, ¿no? Dado su contenido, como todos lo apreciamos, pues podemos luego también intervenir de esa conversa, ¿vale? Primero, pues es evidente que el espacio del documental es Caño Cristales, ¿no? Un espacio geográfico que por mucho tiempo fue desconocido para la mayoría de los colombianos, ¿no? Aún su riqueza en su biodiversidad y también sus características específicas del río, que se llama de los 7 colores, por lo que el agua ahí adquiere distintos colores por las plantas que yacen y por la tierra, ¿sí? Pues era desconocido para nosotros los colombianos, ¿no? Y tú nos muestras eso, ¿no? ¿Por qué fue desconocido durante mucho tiempo? ¿Qué originó que, aunque fuese tan rico y que estaba en un parque natural como era la Sierra Nevada, la Sierra de la Macarena, no era conocido? Tú no lo cuentas ahí, pero quiero que nos lo aclares porque hay una visión sobre ello. Bueno, creo que pues es porque es un lugar geográfico como muchos en Colombia que han estado ligados al conflicto. En particular, ustedes saben que ahí Caño Cristales, al sur de la Serranía de la Macarena, tuvo mucha influencia de las FARC y fue una de las zonas, digamos, epicentro del momento también del despeje con el gobierno de Pastrana a final de la década de los 90. Ustedes de pronto son muy jóvenes, algunos de ustedes, y no recuerdan eso, pero el presidente Pastrana, en un intento por lograr la paz con las FARC, decidió crear una zona del tamaño del país de Suiza que englobaba el Caguán, la Macarena y los alrededores, y durante ese momento pues las FARC que ya estaban allí tomaron también un poco más de control. No es que Caño Cristales fuera completamente vetado, porque hubo gente que fue, bastante gente que fue. De hecho, se dice que iban muchos extranjeros de manera
como coordinada con las autoridades locales y que podían ir y ver el caño, y de hecho muchos colombianos también lo fueron, pero no era una zona abierta a todo el mundo como lo es hoy en día. Hoy en día cualquiera puede ir cuando el parque está abierto y disfrutar poco del caño, ¿no? Entonces es simplemente eso, fue, y lo dice muy bien doña María, y doña María es la campesina protagonista también del documental. Dice, en ese momento había obviamente como mucha guerrilla, sí, y por ende, entonces, digamos, mucha gente se mantenía alejada de ese lugar. Los lugareños sí que iban a veces al caño cuando se autorizaba el ingreso, ¿no? Entonces, simplemente como que dentro del imaginario general era una zona prohibida, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo era niño, cuando vi por primera vez las imágenes de ese caño, me pareció fascinante y quise ir. Posteriormente estudié biología en la Universidad Nacional y entonces también como que estaba con muchas ganas de poder ir a ese lugar. Colombia tiene lugares fascinantes, no solo Caño Cristales es solo un ejemplo, y entonces finalmente, dado como esa reputación y esa dificultad de acceso, pues no me atreví tampoco yo a ir, y la primera vez que fui fue en 2016 gracias a unos grupos de amigos botánicos. En ese momento yo estaba rodando Homo Botanicus, mi primer largo documental, y gracias a esa invitación pude entonces ir por primera vez a Caño Cristales y ver entonces el río por mis propios ojos. Sí. Yo quiero agregar que pues, el espacio pues, es Caño Cristales, ¿no? Pero tú también haces un manejo del tiempo que es bastante interesante a mi modo de ver, ¿no? Primero nos presentas un tiempo mitológico porque el documental empieza contándonos el origen de Caño Cristales a partir de una mitología de los habitantes del territorio. Esas referencias mitológicas no permanecen o no se presentan en el documental solo al inicio, sino que también en el medio con el niño del loro y luego también con la huida de la anaconda y del tigre, ¿no? Que se pierden en el bosque, ¿no? Eso es una primera referencia temporal. Pero tú también haces un par de referencias más temporales. Uno, cuando doña María, que ahorita ya sé el nombre de una de las protagonistas, nos cuenta hace 40 años y nos hace una referencia de cómo era ese territorio hace 40 años. O también por la radio, que dice, hace 50 años este territorio tenía unas características, ¿no? Y finalmente la última referencia que yo veo temporal es 2016, ¿no? Y nos muestras a través de la radio y también con la presencia del presidente Santos en el territorio, hablando de una nueva coyuntura histórica que va a suceder en el territorio, ¿no? Entonces, tú estás marcando los tiempos. ¿Por qué nos marca los tiempos? ¿Qué intencionalidad tienes? ¿Contarnos un antes, un después en relación al uso del territorio o el habitar ese territorio? Pues digamos que no hay una intención, digamos, original en tratar de decir vamos a hacer esta temporalidad mítica, luego esta temporalidad histórica, luego esta temporalidad de la actualidad del momento, sino que en la escritura del documental se fueron creando las distintas capas que ustedes ven. Hay una capa que es la radio, por ejemplo. La radio representa ese centro que está, digamos, lejos, ¿no? Del campesinado, lejos de la periferia, que es completamente como también absurdo muchas veces para lo que ellos viven y su cotidiano. Y esa capa que es esa radio tiene su propia temporalidad, tiene su espacio y su tiempo. El espacio no lo vemos, está fuera de campo, pero el tiempo lo vamos percibiendo gracias a lo que se dice, sí, efectivamente. Yo diría que el presidente Santos pertenece a esa capa. Cuando llega Santos a decir, listo, esto antes era un territorio de guerra y ahora está abierto, como ocurre con muchos lugares en Colombia, entonces hace parte también de ese centro que se invita, ¿no? A esta zona completamente olvidada por muchos de nosotros o de los citadinos, y nos dice, ahora sí podemos hacer una conexión. El tiempo mítico tiene su propia naturaleza. Este tiempo pues lo da el relato mítico que nos da Sabino, el indio Sabino, y es un tiempo atemporal, anacrónico, quizás muy antiguo, no lo sabemos. De hecho, el mito fundacional del Río Rojo, que dicen que entonces se originó porque la primera india derramó su sangre fértil, es decir, la menstruación, pues no es un mito que tenga un origen claro.
y determinado. Se cuenta allá en la zona, pero yo a veces sospecho que se creó casi que con el turismo también ese mito, ¿no? No deja de ser un mito para mí, es decir, es una imagen y es una historia que le da una explicación al caño. Quizás había ese vacío y se creó posteriormente, ¿no? Ese vacío de démosle una historia, un mito fundacional al caño. Y es una historia muy linda y después, obviamente en el pueblo ustedes ven la indígena que tiene como no solamente su sangre menstrual, pero sino como casi todo su cuerpo lleno de todos estos colores. Entonces es un mito que sí se creó hace poco, de todas maneras se está anclando un poco en una de las historias del caño. Y otro tiempo que para mí es muy importante es el tiempo del cotidiano, es el tiempo de ellos, es el tiempo de los personajes y los protagonistas, es decir, el tiempo de Doña María, el tiempo de Óscar y el tiempo de Sabino cuando están allí. Cuando uno está con Doña María, y es una de las intenciones del documental, es poder estar dentro de su temporalidad. Hoy en día, pues ustedes saben, muchos documentales, muchas de las obras que estamos acostumbrados a ver, tienen un manejo del montaje que es muy rápido, que es, o sea, no hay un plano que dure más de 4 segundos, 5 segundos. Entonces, hay otros documentales como este que proponen otra experiencia de la temporalidad. Con el sonido, esto también se logra reforzar y entonces la idea, una de las intenciones de esos planos y de esas secuencias es justamente poder vivir casi en carne propia el tiempo de ellos, ¿no? Para mí era muy importante que alguien que estuviera viendo en sala oscura el documental pudiera sentirse allí. Y muchos de los que se sienten allí se sienten molestos porque están acostumbrados justamente al TikTok, al Instagram, a eso, y dicen, uy, qué aburrido este documental, y no conectan. No importa, es decir, es un documental que no está hecho para todo el mundo, es un documental que está hecho justamente para invitar a aquellos que quieran vivir esa experiencia temporal a estar allí y a disfrutarla. Para mí era muy importante y casi que lo que hablábamos justo antes de la película es que esa temporalidad sea como con la construcción de unas pinturas, ¿no? Sí, como yo también te dije, y estás diciendo ahora, no son planos muy cortos de 2-3 segundos, ¿no? Que es como estamos hoy acostumbrados a ver los videoclips musicales que cada plano es casi una imagen, sino que son planos que tienen una duración mucho más extensa que nos lleva a contemplar, ¿no? A ser parte de él, ¿no? A poderlo experimentar, ¿no? Y como tú me lo dijiste, porque lo había visto 2 veces en el computador, no es lo mismo verlo en sala, porque precisamente puedes ahorita sí magnificar las escenas, ver la naturaleza, estos planos generales, poder ver la Sierra de la Macarena o ver la profundidad del bosque es bastante interesante porque nos lleva a ser parte de eso, ¿no? De la naturaleza misma, ¿no? Porque a veces nosotros los hombres que vivimos en las ciudades olvidamos que somos también parte de la naturaleza, ¿no? Nos acostumbramos al bullicio, a la luz, al tráfico, a todo este urbe, ¿sí? Y todo lo que ello conlleva, ¿no? Y olvidamos que también somos parte de la naturaleza, ¿no? Y tu película nos adentra, nos lleva a la naturaleza y con ello podemos contemplar paso a paso lo que sucede, ¿no? No sé, es mi impresión que Aguirre, no sé cómo se llama Aguirre, pero lo nombras por el tatuaje. Óscar, sí. Sí, por el tatuaje y por su camiseta, ¿no? Aguirre va creciendo en el documental, se va haciendo hombre. Pues tú lo ves. Sí. Dímelo tú. Sí. Se va haciendo hombre, ¿no? Claro que se va haciendo hombre y que en ese crecimiento, o sea, Óscar, las primeras imágenes que ustedes ven de Óscar Aguirre, tiene 14 años cuando tiene su camiseta de Superman y las últimas tiene 18. Sí. Entonces, evidentemente se está haciendo hombre y con ese crecimiento también operan otros cambios en él. No solamente su cuerpo va cambiando, porque lo vemos, también se va cambiando como la manera en que él se relaciona con su cuerpo. Ya vemos unos tatuajes, después vemos también que hay un celular y por otro lado, pues también él mismo va cambiando, ¿no? Antes, para mí, Óscar encarna un poco como el cambio mismo del paisaje del río, porque Óscar nos lleva, como siempre, como el río mismo nos lleva a conocer distintos paisajes, distintos parajes, distintos bordes. Óscar se encuentra con el ejército
con el helicóptero, Oscar se encuentra con la mancha de petróleo, Oscar se encuentra con el presidente y Oscar finalmente se va al pueblo de la Macarena, como una especie de metáfora también del modernismo que llega. Él mismo se está transformando y yendo, y eso no necesariamente es malo en Oscar, porque Oscar también tiene derecho de ir, fiestear y encontrar una novia, ¿no? Sí. Pero en el documental digamos que sí tiene como un componente algo triste, ¿no? Como decir, a todos nos hubiera gustado de pronto esa imagen romántica de que Oscar se queda ahí para siempre en el río, ¿no? Y es un poco lo que pasa con el río. El río primero era un lugar prohibido, antes en el tiempo ancestral pues era un lugar desconocido incluso para todos los hombres, y luego pues ahora es un lugar visitado por gente que quiere Coca-Cola o por Sí. gente que, es decir, entonces es un lugar que está abierto ahora, ¿no? Como mucho de lo que sucede en Colombia, y eso yo creo que subraya una paradoja que para mí es muy importante y que por ahora no he podido resolver, y es una paradoja que dice como para salvar la selva, para salvar los lugares lindos de Colombia nos toca convertirlos en un lugar de atracciones. Es como el único método que tenemos de preservar, porque si Caño Cristales no tuviera turismo, ya lo hubiéramos deforestado, ya lo hubiéramos, ¿cierto? Lo hubiéramos transformado aún más rápido. Y es lo que sucede con muchos de los lugares que no son joyas o no están preservados, ¿no? Y esto va a subrayar otra paradoja, y es que cada vez que reservamos un lugar y decimos aquí este lugar es reserva, no me lo tocan, casi que le estamos diciendo a la gente lo que está afuera sí pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Y es lo que sucede, la deforestación ocurre en masa en esas zonas donde no hay preservación. Ocurre también en las zonas donde hay preservación de manera ilegal, pero de manera un poco más pausada, ¿no? Otra cosa que pues me llamó mucho la atención del documental es que no romantizas en la narrativa la presencia de los campesinos en el territorio. O sea, nos muestras cosas muy bonitas de ellos, su relación con el río, pero también nos muestras algunas escenas que tienden a ser para nosotros un poco violentas, ¿no? Como por ejemplo el sacrificio del ciervo, cómo lo abren, lo parten en pedacitos y luego, como te dije, haces un plano barroco, un cuadro barroco, un bodegón barroco, ¿no? Con todas las partes, sus intestinos, su cabeza, ¿no? Y las quemas controladas. O sea, nos estás enseñando cómo un campesino vive en el territorio, ¿no? No lo romantizas porque a veces se crean discursos de que la gente que vive ahí no hace interacción con el medio ambiente, pero sí hace alguna interacción como parte de ser de la naturaleza, ¿no? Eso me llama la atención. Sí, inevitablemente los campesinos que están allí, sobre todo en ese borde de la Amazonía, que son campesinos que vienen de ondas de migración, de olas de migración, que son aquí los llamados colonos, ¿no? Que muchos vienen del Huila, de hecho, y otros vienen de Boyacá, Caquetá, pero son todos campesinos que han migrado a esas zonas por una promesa de una tierra, por una promesa de tranquilidad, porque migraron desde la cordillera porque había pobreza, porque había violencia, porque había conflicto, y se encontraron allí en estas tierras, ¿no? En donde podían de pronto comenzar de nuevo, pero comenzar de nuevo en esas tierras no es para nada fácil, implica una interacción fuerte con la naturaleza, y una implicación fuerte con la naturaleza es hacer pactos con ella, y en esos pactos con ella pues necesito tumbar una hectárea de bosque, ¿cierto? Porque si no, no puedo sembrar mi yuca, mi piña, no puedo sembrar tampoco mi maíz, entonces tampoco puedo tener cerdos, ni gallinas, ni nada. Las experiencias que vivió, por ejemplo, gente como Doña María cuando llegaron allá son este tipo de experiencias, es enfrentarse a un territorio lleno de selva, que es muy romántico y muy lindo, pero vaya usted y párese allá y enfréntese a todos esos árboles y diga, ¿qué voy a hacer? ¿No? Me toca tumbarlos, talarlos, en la época no había motosierra, y luego sembrar y tratar de negociar un poco. Por supuesto, el campesino no es por naturaleza un gran conservacionista del medio ambiente, como lo puede ser el citadino, ¿cierto? O el académico, o alguien que, digamos, haya vuelto al campo y haya creado una comunidad un poco más hippie, más, etcétera, ¿no? El campesino negocia con la naturaleza estas cosas. Algunos lo hacen de manera un poco más controlada y otros menos controlada. Entonces, lo que pasa es que allí es donde el gobierno debería
entrar y darles la oportunidad de que el sistema de producción que ellos instalan en ese medio, que es un medio hostil, fuerte, de negociación, les sirva y sea suficiente para su supervivencia y para que vivan bien. El gobierno ha estado muy ausente en esas zonas, entonces cuando campesinos como Doña María cultivan yuca, piña, maíz, lo hacen para su propio consumo, no lo hacen para vender. Y entonces, para tener un poco más de ganancia, digamos, o algo por el estilo, pues el sistema que ha imperado en la zona son las vacas. Y todos sabemos que las vacas son muy lindas, pero son terribles para la deforestación, terribles para el medio ambiente. Y el campesino sí, contribuye de manera muy pequeña a deforestar para tener sus cuantas vacas, pero no son los grandes actores de la deforestación. Sabemos que los grandes actores de la deforestación son los grandes propietarios de tierra, que normalmente no están allí, están en ciudades, y que lo que hace es que promueven fuegos clandestinos para después de ciertos años decir, mire, ya esto ya no tiene bosque, entonces ahora sí puedo instalar mi modo de producción masivo. Y claro, hay algunos campesinos que han, digamos, evolucionado a un sistema de producción mucho más avanzado, entonces sí, el equilibrio se puede romper, pero el campesino vive siempre en esta ambigüedad, en esa paradoja también, ¿no? Como entre respetemos, pero también quiero poder explotar para vivir bien. Sí. Hay otra cosa que me gustaría resaltar y que nos comentes es que pues, el turismo viene con la globalización, ¿no? Y hay un símbolo poderoso, las multinacionales, es la globalización, ¿no? Y un símbolo en muchas películas que hemos visto de ficción es la presencia de la Coca-Cola, ¿no? Entonces está la Coca-Cola. Tú niegas la Coca-Cola, ¿no? O no sé si fue ficción o cómo, pero a mí ese plano me encanta, ¿no? Cuando el asiático va y pregunta por una Coca-Cola y la señora, doña María, le dice, no hay Coca-Cola, ¿no? Pero está preguntando por la Coca-Cola, ¿no? Es la presencia de todas estas fuerzas globalizadoras que llegan con las personas, pero también llegan con las mercancías, pero también llegan con costumbres, con maneras de vivir y se apropian de estos territorios, ¿no? Entonces, para mí la Coca-Cola es ese símbolo, ¿no? De la conquista de un mundo capitalista sobre la naturaleza, ¿no? Y ese plano me gusta porque está ausente la Coca-Cola. Sí, justamente digamos que estamos acostumbrados en el mundo que la Coca-Cola llega a todos los lugares, porque la Coca-Cola también es una colonizadora. Y ahí justo donde no hay Coca-Cola, pues es porque todavía tenemos como... Hay un territorio por conquistar de la parte de las multinacionales. Y claro, es un símbolo fuerte. Ella le dice no hay Coca-Cola y cola y pola. Entonces obviamente se hace cómico para los que conocemos la cola y pola, para los colombianos. Pero sí, es esta ambigüedad del turismo también. Es esto, lo que decía justo ahora, ¿no? El turismo es importante en la zona hoy en día porque permite un desarrollo económico distinto a la ganadería, porque sabemos que allí en la zona de la Macarena hay un turismo comunitario, entonces hay guías que se están formando en la comunidad y eso es muy importante, pero digamos que una vez más es un equilibrio que a mí a veces me parece muy frágil, ¿no? Todo comienza con unos puentecitos que va a anunciar Santos para que podamos cruzar el río de manera segura y para que gente como mi mamá o mi tía pueda cruzar el río tranquilamente, y me parece bien, pero sabemos que de aquí a 30 años todo eso puede cambiar y podemos llegar a un modelo de parque natural como el que existe en Estados Unidos, que es Yellowstone o algo por el estilo, en donde vamos a llegar en carro directamente al lado del caño a observarlo desde nuestra 4x4 o desde nuestro carro, ¿no? Entonces el turismo es una fuente importante a hoy en día para la comunidad de economía, de finanzas, pero hay que tenerle como mucho cuidado. Yo creo que el día que llegue un gobernante, ya sea local o nacional de turno, que quiera cambiar eso, ya después eso va a ser irreversible, ¿no? Entonces por eso es que toca tener como mucho cuidado. Y claro, esto de la Coca-Cola es un símbolo más. Nosotros no fue ficcionalizado, yo simplemente tengo la cámara ya para hablar un poco también de cine documental, y ustedes que están formándose en comunicación social, uno pone el plano y deja rodar, porque muchas veces el regalo del buen plano va a llegar a los 20 minutos, a los 25 minutos, y así fue, digamos. Obviamente
Él no estaba ahí desde el principio, él fue llegando después. Yo ya había filmado otras interacciones de doña María desde ese punto. Una de ellas, también muy fuerte, fue una señora que llegó y que le dijo, ay, doña María tan bonita, y se quiso tomar selfies con ella para luego postear en Instagram, etcétera. Estábamos entre esos dos momentos, ¿no? Pero nos parecía mucho más fuerte y simbólico lo de la Coca-Cola. Y no podíamos poner los dos porque ya era muy redundante, entonces simplemente hay momentos en que uno deja rodar, deja rodar, deja rodar. Yo hice cámara periodística durante 3 años en París, conozco los lenguajes del periodismo, conozco los lenguajes de la reportería y sé que los lenguajes de la reportería son el afán, todo es afán. O sea, yo llegué a entrevistar a un señor que está acá y mejor dicho, la redacción ya me está pidiendo algo, y entonces yo le digo, venga, póngase aquí al lado del libro, haga así, haga así, haga así, y hago 1000 planos en 2 minutos, pum, 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 pum. El reportero no conoce lo que es la espera, no lo sabe. Y decía un cineasta muy famoso, Luis Ospina, ¿cuál es la diferencia entre un reportaje y un documental? Es que en el reportaje prima el tiempo del periodista, o sea, el periodista tiene que hacerlo ya. Y en el documental prima el tiempo del personaje. Deje rodar, deje rodar, deje rodar. Y así dejando rodar uno logra conversaciones, por ejemplo, momentos como la conversación de los 2 planetas, por ejemplo. Sí. O sea, esos momentos mágicos que uno no va a lograr así nomás, ¿no? Y obviamente también es el tiempo de poder estar ahí, inmerso, de conocerlos, de que ellos estén acostumbrados a la cámara, y gracias a esa costumbre con la cámara también es que ellos se pueden comportar de manera mucho más natural. Para hacer un documental así de observación y de inmersión es necesario uno mismo quemar mucha película o quemar mucha tarjeta y mucha memoria para llegar a un momento en donde ya hay un pacto de filmación y un pacto interesante para poder, digamos, lograr planos de ese estilo. Si uno está interesado, por supuesto, en ese tipo de lenguaje. Sí, respecto a lo que dices de esa conversación final, precisamente la película documental no solo nos muestra sus maneras de vivir, sino también su cosmovisión, ¿no? Cómo entienden la Tierra, el planeta Tierra, y es muy simpática porque, por supuesto, a todos en la escuela nos explicaron quién gira sobre qué, ¿no? Y es totalmente contrario, ¿no? Es como si fuera una conversación, no sé, del siglo XIII, XIV, ¿no? Pero eso habla de que hay distintos saberes que perviven en el tiempo, ¿no? Y hay distintos niveles, como tú nos estabas comentando ahora. Sí, para mí esa conversación lo que nos recuerda es que existe una cosa que es la intuición y la observación fuera de la educación, y es esa. O sea, si yo no hubiera tenido el curso en tercero de primaria, en cuarto de primaria, en quinto de primaria, yo diría lo mismo, el que se mueve es el sol y nosotros estamos quietos. Si yo no fuera Copérnico, ni Galileo, etcétera, entonces obviamente lo que yo observo es eso, y es de una intuición aplastante. Entonces ahí lo que me muestra es que ellos tienen una comunicación directa con el medio que va más allá de cualquier academia, de cualquier educación, y es muy fuerte y muy linda, e incluso muy intuitiva, porque ellos sí han escuchado que por allá en otros países son las 3 de la mañana y dicen, bueno, entonces no, lo que pasa es que hay 2 planetas, ¿no? Entonces obviamente hay un razonamiento muy muy interesante, muy fuerte allí. Con la película tú buscas que nosotros reflexionemos un poco sobre la responsabilidad que tenemos como seres humanos con la naturaleza, con otros seres vivos, con nuevas generaciones de humanos. No, pues si la gente reflexiona muy bien, yo no lo busco, o sea, no es mi fin, no es mi fin. Mi fin es abrir una ventana al otro planeta. Y ya la gente que va y observa lo que sucede allí, pues hace sus propias reflexiones. Es decir, una es esa, otra puede ser el cambio del paisaje, otra puede ser la vida campesina, el tiempo, por ejemplo, campesino, otra puede ser el tiempo mítico. Es decir, hay muchas maneras de verlo desde la ventana personal de cada uno y subjetiva. Yo no puedo decirte, yo hice este documental para eso, no. Yo hice este documental porque me gusta contar historias, porque lo disfruto, porque tengo, puedo decir, sí, casi una vocación ahora en hacerlo, y para mí es un reto y me encanta poder hacerlo. Y ya después viene lo otro, es decir, sí, lo que viene ya con la historia que se contó. Sí. De todas maneras, tu documental nos deja abierta esa ventana también, ¿no? De que como seres humanos reflexionemos nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Porque precisamente nos cuentas
estas industrias que no son, como dicen, de chimeneas, como dice el presidente Santos, sino otras industrias que también explotan a la naturaleza y que a veces no somos conscientes y que nosotros también participamos de esas cadenas, ¿no? Y al final de cuentas, un deber ético que tenemos todos es precisamente preservarnos, y preservarnos también implica preservar la naturaleza, porque de ella vivimos, somos parte de ella, ¿no? Sí, claro, no, tienes razón. O sea, yo exagero un poco porque yo cuando ya me meto en la historia, una de las facetas importantes de la historia justamente es de reflexionar sobre esa relación que tenemos con la naturaleza. Y hay ahora, por ejemplo, una gran corriente filosófica que se ha desarrollado en Estados Unidos, en Francia y en otros países, que trata justamente de reflexionar sobre una refundación de nuestra relación con lo natural, o con lo vivo, dicen ellos, ¿no? Sí. Antes que lo natural. Porque la tradición occidental clásica y científica es que el hombre está acá y la naturaleza está acá. Y cuando eso sucede, entonces la naturaleza es explotable, es consumible y es entonces también, digamos, inferior jerárquicamente al hombre. Eso también nos lo ha dado la religión, lastimosamente. Entonces lo que se está tratando de plantear es un nuevo punto de vista en donde el hombre y la naturaleza estén en el mismo nivel, ¿sí? Y entonces en ese mismo nivel justamente podemos hacer pactos casi que diplomáticos con la naturaleza, en donde tanto ella como nosotros podemos vivir de una manera armónica. Es difícil, es complejo, sobre todo en este mundo que es un mundo de explotación muy fuerte, pero es lindo saber que existen como estas corrientes que están surgiendo, ¿no? Sí, porque pues precisamente nosotros también aquí en el Huila, como sabes, y dijiste que tienes relaciones fuertes, pues también tenemos ecosistemas donde el turismo cada vez viene a gran escala, ¿no? Y ese turismo a gran escala, sin límites, sin pensar en deberes éticos con la naturaleza, pues precisamente va a terminar destruyendo los ecosistemas, ¿no? O la expansión de las ciudades sin entender que hay que preservar las fuentes hídricas y otro tipo de ecosistemas, pues va a llevar a que nos autodestruyamos a medida que vamos destruyendo la naturaleza. Sí, así es. De todas maneras es un proceso que está en marcha con una locomotora que va a toda velocidad y sabemos que los que tratamos de reflexionar o oponernos a eso, lo hacemos con nuestras propias contradicciones también. O sea, yo vine a Neiva en avión, tengo un consumo de carbono alto por venir a Neiva a charlar de esto. O sea, ahí ya hay una contradicción también, pero creo que sí, es inevitable no poder estar o venir del mundo que venimos y tener como un diálogo con esas contradicciones. Lo importante es reflexionarlas y lo importante es también como pensar en otros modos posibles. Pues vamos a darle las gracias a Guillermo con un fuerte aplauso. Y decirle, Guillermo, que muchas gracias por este documental, por esta ventana que nos llevó a contemplar Cañocristales, por enseñarnos el país y por ayudarnos a reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente. Bueno, no, gracias a ustedes y recordarles que Homo Botanicus, mi primera documental, está disponible en RTVC Play. O sea, el ideal obviamente sería verlo en una sala de cine, pero si lo pueden ver en sus casas con unos buenos audífonos, también si les interesa ese mundo de la botánica. Gracias.